Dentro de esta gran historia de la humanidad, me refiero a la historia de la tragedia o el milagro de los Andes, hay diferentes protagonistas. Protagonistas que tuvieron una participación, tuvieron una parte de la historia dentro de cada fibra de su ser. Y para quienes son creyentes, el tema está relacionado con un asunto de la vida que trasciende, porque la vida es eterna para el creyente. Para el que no, bueno, pues es parte de la historia. Un conjunto de sentimientos, una vorágine de querer también volver a casa, de estar con los suyos, de aportar de alguna manera, de tener un lugar que pueda permitirle a uno sobrevivir en situaciones impensadas, como esta. Me refiero a la historia de Carlos Roque a través de nuestro invitado, Alejandro Roque. Bienvenido, Alejandro. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer tenerte aquí. Y igualmente, qué bueno que hayas aceptado de buen grado el estar con nosotros. Hace mucho tiempo yo quería conversar contigo, no tenía cómo contactarte. Te encontré en uno de los grupos que están dedicados a la historia. Y qué bueno que leyeras mi mensaje. Así es que gracias. Y me gustaría comenzar consultándote algo que tiene que ver con no la participación de tu padre en la historia, sino la participación tuya en la historia. ¿Cómo sientes que participas dentro de esta historia hasta el día de hoy? Y bueno, digamos, la participación mía, interna mía, o mi relacionamiento con la historia, yo la manejo siempre como que fuera como un péndulo, ¿viste? Un péndulo que a veces estoy alejado de la historia, a veces estoy como neutro, y a veces quiero estar cerca, quiero saber cosas, y después se va moviendo. Así ha transcurrido durante muchos años de mi vida. De repente quiero estar cerca de la historia, quiero saber todo lo que pueda, y de repente el péndulo se va por el otro lado, me quiero alejar, no quiero saber, no quiero, quiero tomar un poco de distancia, pero así han transcurrido muchos años, pero ahora con la película, de repente estoy en esa etapa del péndulo que estoy más cerca, y me he interesado más por averiguar algunas cosas más que antes no sabía, y bueno, ya te digo, mi historia personal es así, como un péndulo que va y viene. Y cuéntame algo, ¿cuál fue la interrogante que tuviste ahí más latente durante más tiempo hasta llegar a encontrar una respuesta? Y la interrogante mía de siempre fue qué fue de mi padre esos 16 días hasta la avalancha. Esa fue la interrogante mía, cómo pasó, porque fueron los últimos días de mi padre. Entonces la interrogante mía fue saber lo más que pudiera de esos 16 días de él, cómo pasó, qué vivió, qué sintió, todo lo que pudiera averiguar de eso, porque justamente eran los últimos días de mi padre, que yo no estaba con él, pero siempre me interesó saber cómo vivió sus 16 días en la montaña. Esa fue la interrogante más grande en mi vida relacionado con esto. Tenemos fotografías de tu padre, son muy pocas las que están en redes sociales, pero se ve una persona muy seria, ¿no? Pero qué tal parecido, la genética hace maravillas, ¿verdad? Solamente que tú eres más risueño, pero la verdad es que tienen un parecido impresionante, ambos, ¿no? Sí. Es un retrato de él, básicamente, en estos tiempos. Sí, ahora ya estoy mucho más grande que él, pero desde niño que me dicen, yo iba a la casa de mi abuela, y a medida que iba creciendo, las vecinas me decían, es igual a Carlito, es igual a Carlito. Yo no me veía igual nunca me veía igual, pero siempre me estaban diciendo que era muy parecido, más cuando tuve la edad de él. Ahora ya pasé bastante el doble de la edad ya, pero bueno. Él era muy joven ahí, pero en esa época era como que la gente de esa edad representaba ser más grande comparado con la época de ahora. Entonces tú ves la foto de él y parece un hombre de 30 y pico de años, tenía 24. Era otra época, pero él digamos, no era un poco tímido, pero no era que fuera
serio todo el tiempo, era serio en algunas circunstancias justamente porque era un poco tímido igual que yo. Bueno, pero la timidez que la tuvo la manejó de forma castrense porque denotaba cierto grado de autoridad en la fotografía, ¿no? Sí, Eh, sí. Tiene que ver con el tema de la disciplina. Es que en el trabajo él cambiaba, seguramente me imagino, porque él amaba el trabajo de él y como decís tú, la disciplina fuerza, de la fuerza aérea o de cualquier fuerza, te hace dejar cualquier cosa atrás y implantarte ahí y salir adelante con lo que sea. Supongo que tu madre fue la persona que construyó la imagen paterna ausente a lo largo del tiempo porque tú eras un bebé cuando sucedieron los Un año y hechos, medio tenía. ¿ya ves? Entonces, ¿cómo fue esta construcción? ¿Cuándo sentiste que esa construcción paterna, esa imagen que construye tu mamá, estuvo completa? Bien, yo viví desde que nací, vivía con mi madre, mi padre y una tía abuela, una abuela que era como mi abuela, que vivía con nosotros. Cuando falleció mi padre, me quedé con mi madre y con mi abuela, digamos, por parte de madre. Y yo te diría que yo fui feliz y cuando fui niño y mi madre hizo todo lo posible para que yo, hizo de madre y de padre, para que yo no sintiera realmente profundamente la falta de mi padre. Yo pude crecer felizmente, era un niño que no notaba tanto la falta porque yo en mi mente era tan chiquito que yo nunca lo tenía en mis recuerdos. No es lo mismo que tú tengas a tu padre y tengas muchas vivencias con él y después te falte. Entonces mi madre en eso me ayudó muchísimo y mi abuela. Yo lo que sí empecé a sentir la falta de mi padre es en la adolescencia. Cuando llegó la adolescencia, ahí yo me sentían muchas oportunidades que yo necesitaba a mi padre, necesitaría una charla con mi padre, necesitaba tenerlo ahí, que cosas que con mi madre no podía hablar. Y en la adolescencia sí, muchas veces lo sentí la falta muchísimo. Ahí sí. Y estamos hablando adolescencia, tú ya estabas en la época de los 80, me refiero, ¿no? Sí. Una época complicada para todo el mundo, en realidad, básicamente. Y la adolescencia siempre es complicada, pero de Sí. acuerdo a las generaciones, la complicación puede ser un poco diferente, ¿no? ¿Alguien suplió esa ausencia en esa etapa de tu vida y en otras posteriores que ya uno comienza a tener más conciencia de lo que vive, ¿no? Uh-huh. Poco a poco, no es tan rápido, ¿verdad? Pero ¿alguien suplió eso o tú encontraste un mecanismo para que ese vacío, digamos, se llenara de alguna manera? Ah, mira, si tú te referís a alguien que hubiera sido como mi padre, en realidad mi madre después tuvo una pareja. Yo tengo dos hermanas que son de la otra pareja de mi madre, pero no fue, digamos, que yo haya sentido como que él fuera mi padre, porque no fue tan cercana la relación, porque incluso ellos no era digamos, no convivían todo el tiempo, era como una relación, cada cual tenía su casa. Entonces no fue una relación que yo pude sentir que él pudiera ser como mi padre, pero siempre me trató bien, nunca tuve problema con él, siempre me estuvo apoyando en todo, pero nunca yo llegué a sentir como que era como la figura mía paterna. Pero bien, yo seguía viviendo con mi madre y con mi abuela. Él tenía su casa, entonces así se manejaba. ¿Cuáles fueron las virtudes de tu padre, las que te contaron, que Ah, identificas en ti mismo? y, y posiblemente el respeto, ser, queda mal que lo diga yo, pero de respetar, de tratar de ser un buen tipo, de ayudar. Pero eso es lo que me dicen de mi padre, que me lo ordenen en mí también. Queda mal que esté diciendo yo esto, pero me dicen siempre que yo tengo muchas cosas de mi padre, sin haberlo conocido, se ve que algo heredé de esa personalidad, digamos, tranquilo, y ahí.
Y cuéntame, ¿por qué no le fuiste al tema de las Fuerzas Armadas o a la mecánica? Porque me comentaste antes de que te dedicas Sí, a la informática y sí, tiene que ver con resolver problemas también, pero fuera de una disciplina castrense y alejado de los motores, ¿no? Hoy es otro exacto. tipo de motor, la informática, pero digamos, no te fuiste, como quien dice, hay mucha No, gente es más, cuando pierde un no quería padre. saber nada con los aviones, era como un rechazo porque internamente, sin pensarlo, pero yo no quería, yo además decía, nunca voy a viajar en avión, no voy a hacer esto. Era como que no me atraía a ese lado porque era como que eso fue lo que me había hecho no tener a mi padre en ese momento, internamente, lo pienso ahora de grande, ¿no? Pero seguramente cuando era chico yo tenía ese rechazo porque en realidad, los aviones era lo que él amaba, pero era lo que me lo había sacado. Entonces tenía como no me atraían a mí los aviones. Y dijiste, no, esto no es lo mío. No voy a continuar la tradición familiar, porque a eso iba yo. Hay mucha gente que dice, no, ahí se truncó el sueño de mi padre, por ejemplo, yo lo voy a continuar, No, no, pero tú lo tomaste de una manera mucho más práctica en ese sentido, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. No, a mí, yo en realidad no sabía exactamente por dónde iba a estudiar. En realidad la primera parte de mi estudio iba a ser para escribanía, medio por descarte, hasta que conocí la informática y bueno, de ahí me enamoré de la informática y ya no había duda de que yo iba a hacer algo de informática. Ya no tenía ninguna duda. Pero no, fue alejado del trabajo de la Fuerza Aérea, sí. Y esa relación subconsciente que tuviste para rechazar el tema de trabajar en algo similar a lo de tu padre o estar en las Fuerzas Aéreas, ¿se ha trasladado a los momentos en los que también quisiste abordar un avión o necesitaste hacerlo? O sea, ¿también tienes cierto temor con los No, vuelos? no, no, eso ahora no era cuando era niño que pensaba eso, pero no, ahora no. No hay ningún problema. Ah, ya, excelente. Bueno, algunos supervivientes sí tuvieron esos problemas, ¿no? Incluso Moncho Sabela llegó a aprender a volar, por ejemplo. Roy Harley tiene problemas, pero a veces hasta disfruta los vuelos, según él dice. Y yo creo que la mayoría de los otros ya lo superaron porque tienen conferencias todos los años en distintos lugares, ¿no? ¿Cuál fue el motivo para que tú recién exploraras la historia después de tu mayoría de edad? Bueno, el tema del accidente de los Andes en mi familia fue siempre como un tabú. Era muy difícil. Estamos hablando en otra época que yo no tenía manera de que si no era por mi familia conocer algo del accidente. No había internet, no había redes sociales, no había nada, de nada. Yo iba a la casa de mi abuela, por ejemplo, y no se hablaba nada del tema. Yo entraba a la casa de mi abuela, en el living había una foto de mi padre, pero no se hablaba absolutamente nada del accidente, nada. Y yo por respeto y por entender el dolor de ellos tampoco preguntaba nada. Entonces era como que ellos no me hablaban, yo no hablaba, y después de grande me arrepentí de eso porque tenía que haber, pero de niño no me hablan, yo no hablo. En casa con mi madre hablaba un poco más, pero no demasiado. E incluso yo sabía que mi padre había fallecido en los Andes en un accidente, pero no sabía exactamente los detalles hasta que un día a los 8 años por ahí yo estaba jugando con mis amigos y empiezan a hablar del accidente. Entonces, ¿vieron el accidente en los Andes? Ese que pasó, que quedaron ahí vivos, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, te empezaron a hablar, y yo empecé a relacionar, digo, mi padre falleció en los Andes también. No tenía mucha relación que si era el accidente que ellos estaban hablando. Entonces ese día fui y le dije a mi madre, eso me acuerdo clarito, fui y le dije, mis amigos están hablando de un accidente de los Andes, ¿será el mismo accidente de mi padre? Pues yo pensaba, capaz que hay muchos accidentes en los Andes y no tiene nada que ver, pues no tenía idea. Ahí me dijo mi madre que sí, que era ese, y me contó, a partir de eso, me contó más cosas de lo que sabía del accidente. Y bueno, ahí tuvimos una charla y me enteré de más detalles de que mi padre, de lo que había pasado con mi padre, pues yo más del accidente no lo sabía al principio, y ahí supe más detalles, fue como se me abrieron un poco más los ojos de lo que había pasado.
Yo diría que bueno que no hubo redes sociales en ese tiempo, Alejandro, porque con los tóxicas que son las redes Sí, sociales, sí, imagínate que te hubieras enterado a través de redes y esas cosas, sí, hubiera sido sí, más difícil procesar las cosas, ¿no? sí, sí. Eh, Tú, una vez que comienzas a enterarte de esto, que tu madre comienza a hablarte un poco más del tema, imagino que no te habló todo. Ah, igual eras un niño y en esos tiempos, pues los niños Sí. tampoco llegábamos a entender las cosas tan claras como hoy en día, del Ujú. que saben cosas que nosotros aprendemos después de los 20 años. Pero bueno, es la verdad, Sí, tienen sí, muchísima más información, más estímulos, etcétera. La gente es más abierta en cierto sentido. Yo no sé hasta qué punto puede hacer eso positivo a veces, pero el asunto es que es la realidad. Al final, tú después de los 18 años, digo, te quedaste con interrogantes y a quien quisiste sí, buscar primero, hasta donde tengo entendido, fue el doctor Roberto Canesa. Cuéntanos exacto. un poco acerca de esa historia, de tu búsqueda, Sí. de tu encuentro con Canesa. Yo, como te decía, no había nada de red, pero sí lo que tenía era la televisión. Yo en la televisión siempre veía, salía Canesa y Parrado, por lo general eran ellos dos que salían. Los que conocía yo de la tele eran ellos dos. Es más, yo siempre cuando miraba la televisión me sentaba en la tele a ver si alguna vez se hablaba algo de mi padre, comentaban algo de mi padre. Siempre que estaba algo de los Andes, yo ya me sentaba frente a la televisión. Como eso nunca sucedió, digo, ya dije, cuando cumplí los 18, dije, tengo que hacer yo, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces los tengo que ubicar yo para preguntarle yo algo de mi padre. Y bueno, entonces eso, yo era tímido y me costaba el empujón ese. Y de parte de mi familia no tenía el empujón, entonces estaba con mi primo, más grande que yo, y en una me dice, le comento eso. Era un poco más de 18 años ya, creo que no sé si 19 o 20, pero estaba más o menos por ahí. Y mi primo me dice, vamos a ubicar a Canesa, porque él, como es doctor, seguramente está en la guía de teléfono, porque no había celulares ni nada, obvio. Y buscamos en la guía Roberto Canesa, y lo llamó mi primo, porque yo estaba petrificado, lo llamó él, y le dijo, yo soy el primo de Alejandro, el hijo de Carlos, está acá. Y Roberto dijo, está, pasame con él. Y bueno, y ahí fue que empecé la charla con Roberto, que me dijo que vaya a la casa al fin de semana siguiente. Excelente. Bueno, el doctor Canesa siempre ha sido una persona muy abierta, ¿no? De un corazón enorme. Eh, y la relación con él, quiero consultarte desde ahora, ¿Sí? ¿no? ¿Se mantiene? ¿Siguen ustedes conversando? ¿Se siguen tratando? ¿O es que a lo largo del tiempo ya se distendió esto? No, ahora se ha extendido más, fue más fluida ahí al principio cuando yo fui a averiguar sobre mi padre, quería saber cosas. Ahí fue bastante fluida, yo iba a la casa, un día fuimos él me invitó también a conocer a los otros sobrevivientes en un evento que hacen ellos todos los años, que se juntan a fin de año. Me invitaron ahí y me presentó el resto de los supervivientes. Y tal, no pude hablar mucho con ellos ahí porque me los presentaba, imagínate, en una fiesta. Yo no era muy abierto a los diálogos tampoco, entonces los saludé a todos, me saludaron bien, pero no tuve mayores diálogos con él. Después otra vez fuimos a la casa de Bobby en Tacuarembó, de François. Fuimos a la casa de Servino también, estaba cerca ahí vivía cerca de lo de Roberto, otro día. Pero ahí era más fluida, así que después por determinadas cosas, se ha ido como enfriando más y ahora ya no tengo la misma relación que tenía en esos momentos, pero en ese momento fue bastante fluida. Mi Y, objetivo y- era y bueno, saber todo lo que pudiera de mi padre, ¿no? Por eso fui claro, a la casa de él. claro. Te iba a consultar, ¿te gustaría mantener esa relación como fue al inicio? ¿Te hubiera gustado que eso se enriqueciera con el paso del tiempo? ¿O crees que de alguna manera ese objetivo de saber acerca de tu padre se cumplió con eso y te basta y te sobra con lo vivido? No, mira, la verdad, me hubiera encantado seguir relacionándome con él y con los demás sobrevivientes para saber cosas de mi padre, pero hubo algo que pasó, que te lo cuento así por arriba, porque es algo este, que
que como fue un antes y un después ahí, que fue que en el libro Sociedad de la Nieve, yo leo cosas sobre mí que no fueron como dicen el libro, y yo me quedé dolido, digamos. Básicamente, lo que se refiere en la Sociedad de la Nieve es que hablan de que Roberto, más allá que yo tuve la relación bárbara con Roberto y todo, lo que dice en el libro es que Roberto me pagó unos cursos de computación y me compró las computadoras para que yo estudiara, cosa que no es así porque yo trabajo desde los 16 años para poder comprarme y estudiar. De hecho, es algo que yo lo estoy leyendo en el libro, cuando leo la Sociedad de la Nieve, estoy leyendo eso porque un amigo me dice, en la Sociedad de la Nieve hablan de vos. Compro el libro, estoy leyendo, entonces me dice, leo que hablan que en el capítulo de Bobby está hablando de que Canessa me hizo eso, pero que no quería decirlo mucho porque no sé, y entonces yo cuando leo eso yo digo, no, ¿por qué dice esto? Y entonces, bueno, eso me llevó a varias cosas, porque era algo de lo que yo estaba orgulloso, estoy orgulloso todavía, porque yo no tenía quien me pagara los estudios, yo trabajo, ya te digo, de 16 para poder pagarlo. Y bueno, ahí entonces llamé a muchas personas, llamé a Roberto, llamé a Bobby, llamé a Bierzi, a ver por qué habían dicho eso, que no era así en el libro. Y bueno, como yo ahí no tuve exactamente la contención de que yo pensaba que lo iba a llamar y iba a decir, Alejandro, ¿qué pasó? Vení. No fue esa contención, fue como que yo quedé medio descolocado con todo eso, y a partir de ahí fue como que se enfrió, pero a mí, no porque a mí me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado tener relación con todo, porque quiero saber más cosas de mi padre, pero después de eso, como que la relación quedó media fría, sin que yo hubiera hecho nada, ¿no? Pero me hubiera encantado que siguiera la relación más cercana y cálida como era cuando nos conocimos. Pero coméntame un tema aquí, o sea, digamos, tú esperabas una respuesta más abierta, más directa, más sincera en ese sentido, de por qué razón incluyeron eso en el libro, pero fue, digamos que una respuesta distante, fue una respuesta tirante. ¿No fueron las mismas personas cuando te respondieron la interrogante o qué encontraste ahí? Porque suena como una especie de espacio en el que podemos imaginar cualquier cosa. ¿No te invitaron a conversar personalmente del tema? No. Lo único que pasó ahora es, hace poco que con el tema de la película, lo veo a Bierzi y lo único contacto que tuve, y me dice Bierzi que eso que decía en el libro, en la nueva edición se sacó y no está más. Entonces, pero esto fue ahora, años después, ¿no? Me dijo, Alejandro, me dijo, porque nos encontramos en el aeropuerto cuando estaban filmando escenas de la película, me dijo, Alejandro, quería decirte que lo que estaba en el libro ya no está más, se sacó y la nueva edición no existe. Después incluso Bierzi me dijo, ahora puedes mostrar el libro que no está la versión a los que te pregunten, porque era una de las cosas que la gente si me preguntaba, yo tenía que decir que no era así, pero está. Entonces eso, lamentablemente, porque yo no era lo que yo quería, que se enfriara un poco por ese lado, y bueno, hoy en día la relación no es como era antes, si nos vemos, nos saludamos, pero no hay esa relación que me hubiera encantado seguir, porque yo quiero seguir sabiendo cosas de mi padre, más que nada, y quiero estar con la gente que estuvo con él esos últimos 16 días, y bueno, está. Por ese tema es que hoy no es la misma relación hoy que antes. Comprendo, bueno, es una pena, pero a veces cuando las respuestas no son exactas, cuando no hay una explicación, pasan estos hechos, ¿no? Los humanos solemos ser así, o sea, hay que tener pienso yo, un grado de comprensión a veces sobre esto, y me parece que lo has manejado así. Siento y noto de que te duele, te ha dolido esto,
Y es fastidioso estar aclarando cosas también, ¿no? Con eso tampoco podemos decir que los supervivientes son embusteros o algo así. Esto es lo mismo, pienso yo de alguna manera, como las licencias artísticas que se toman en la película. Muchos han hablado de Viven, de La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, como películas que colocan hechos que no sucedieron y están dentro de, y mucha gente lo cree como verdad, ¿no? Pero si uno revisa la historia se da cuenta de que al director se le ocurrió colocar algo. Entonces, literalmente puede pasar esto. Y con esto no estoy tratando de, como se dice No, es que yo no sé, claro, no sé ni por dónde vino el tema, claro, cómo llegó al libro. No sé, capaz que no tengo idea cómo llegó al libro porque nunca tuve la respuesta de por qué. Pero después fue retirado porque como obviamente no fue así, lo sacaron del libro, pero nunca supe por qué. A mí lo que me preocupa es que te puede haber dicho Roberto Canessa en ese momento, si es que te dijo algo, ¿no? Porque, digamos, eso yo también lo tenía entendido, ¿no? De lo que había pasado en los estudios. Yo también tuve eso por años, entendido que fue así, ajá, ¿no? Y es más, se ha comentado eso varias veces. Claro, justamente yo hay varias veces que no digo nada, pero en las redes que he visto algunas noticias o algo, se habla de eso. Y bueno, ahora sí puedo decirlo porque está retirado del libro y tengo como que es así, que se retiró del libro porque no era como pasó. Y era justamente, más que nada, porque era algo de lo que yo estaba orgulloso de haberlo logrado yo solo. Claro. Pero no, en realidad no creo ni que haya sido Roberto ni nada, no sé cómo llegó eso ahí. O sea, no lo va a decir, no tiene sentido que diga eso. No sé cómo llegó, pero fue eso lo que de repente nos dejó un poco distanciados, pero no porque yo piense que él tuvo la culpa, sino por eso de que me hubiera gustado un entendimiento de lo que me estaba pasando, de que estaba leyendo algo mío que no era así. Pero no porque lo culpe que él haya hecho eso, ni Bobby, ni nada. Se dio así la situación. Bueno, quién sabe que de repente alguien por ahí entre medio de la historia imaginó que era así porque el doctor Canessa ha ayudado a tanta gente. Claro. Ha pagado estudios de tantas personas, le ha dado trabajo a tantas otras. Que quién sabe, en medio de una conversación salió esto y alguien lo mencionó y así como se comienzan a gestar. Claro, a veces se gestan las leyendas urbanas de alguna manera, ¿no? Y entonces se da por sentado algo, ¿no? Que parece muy real y que con lógica se encaja. El problema no ha sido ese, hasta donde yo entiendo, Alejandro, sino la capacidad de respuesta que te dieron que no fue la satisfactoria, ¿no? Claro, sí, no es que es tal cual como decís. Bueno, algún día esperemos de que puedan volver a conversar, como se dice, calzón quitado para que esto pase, ¿no? Creo que todos ustedes son personas muy maduras para que se pueda dar. Ojalá la puerta esté, aunque sea entreabierta, para que eso suceda. Porque el resto de cosas que pasaron contigo y el doctor Canessa, por ejemplo, sí fueron ciertas, ¿no? Tú lo acabas de contar, pasar. Sí, todo. Todo lo demás es así. Es lo único que lo que se dice que no es cierto es lo del episodio del libro. Pero sí es verdad que él me recibió en su casa, que me contó cosas de mi padre, que me llevó a conocer a Bobby, que me llevó a conocer a Servino, a la fiesta con los sobrevivientes. Me recibió en su casa muy bien. Todo eso es verdad. Él fue el que me contó que mi padre no era como lo retrataba en la película Viven, que mi padre sí era cierto que había estado mareado ese primer día, y que no sabía bien, no podía asimilar bien las cosas, pero que eso fue el segundo día. Después él se integró y obviamente está con el tema de que él no era amigo de ellos, sino supongo que la integración no fue tan fluida como entre los compañeros, ¿no? Eso obviamente, pero que él después no es que estaba como en la película Viven. Eso me lo explicó Roberto, dentro de las cosas más importantes ahí que me dijo. Claro, y es cierto, ¿no? Como te comenté también, era una licencia artística del mismo actor, o sea, del actor de la película Viven, que caracterizó a tu padre, se le ocurrió, ¿no? Dar ese matiz y bueno, ya sabemos cómo es Hollywood y busca ese tipo de personajes que son interesantes en el sentido de desarrollo, le doy ciertos picos a la trama como para que
se vea de una manera más atractivo, ¿no? Tiene que haber alguien que haga Claro. de Eso mismo villano, decía, alguien de héroe, alguien de eso mismo me payaso. O decía sea, Roberto, estaba ujú. el loco, el llorón que habían puesto a Roy, que tampoco era así, que Roy no pasaba llorando como lo ponía en la película, me había comentado, me lo ponía como ejemplo, dice, tomaron roles así, los pusieron y se tomaban esas licencias, pero me contó que no era así como, fíjate, yo había ido a ver la película Viven, como estaba dentro del ambiente ese de yo que en casa nadie se hablaba, nadie decía nada, fui solo a ver la película del cine, porque yo tampoco lo hablaba ni con amigos, este tema no lo hablaba con nadie. Fui a ver Viven solo al cine, me encuentro con esto y digo, será tan así. Ahí más quería hablar con ellos para saber qué es si era verdad eso, si no era verdad. Por eso fue también de las cosas que fui a hablar que me contacté con Roberto. De hecho, lo que siempre se supo es que precisamente tu padre sufría por el hecho de no volverte a ver, Ujú. ¿no? Eso, bueno, para todos los que somos padres de familia, tú también Sí, lo me eres, imagino que sí. es algo que Sí. nos tendría de cabeza, ¿no? No es lo mismo 24 años de tu papá a los 24, 25, 26 de los mayores del grupo, exceptuando Ajá. a Javier Metol, que estuvieron liderando el grupo ahí arriba de la Sociedad de la Ujú. Nieve, pero ellos, ninguno de ellos era padre de familia. O sea, Ujú. ser padre es algo que lo entiendes cuando eres padre, antes Sí, no. sí, Entonces, sí. yo la verdad cuando leía esa parte o cuando me enteré, a mí me quebraba. O sea, yo me ponía en el lugar de tu padre Sí. inmediatamente. Wow, qué No, fuerte tuvo que haber sido todo eso. es que yo cuando tuve a mi primera hija me di cuenta de lo que tiene que haber sentido él. No sé, Ujú. tiene que haber Claro. sido muy fuerte. Exacto. Y curiosamente, la persona que, hasta donde se entiende dentro de la literatura que se ha dado, de los testimonios que le dio contención algunas veces a tu padre fue Roberto Canesa. Ujú. Eh, Sí, ujú, Roberto fue el que más me dijo que había hablado con él, porque después, por ejemplo, hablé también lo contacté después a Nando, a Parrado, lo contacté y me invitó a la empresa de él para charlar ahí. Fue la única vez que estuve con él ahí. Después lo he visto en algún lado y nos hemos saludado. Pero ahí hablé del tema con Fernando y me dijo que él no se acordaba de diálogos con mi padre, se acordaba de que lo tiene presente con la ropa de mecánico que estaba ahí en el grupo, pero él no se acordaba como una cercanía de haber tenido charlas con él. A diferencia de Roberto, que sí, que Roberto me ha dicho que sí, que se acordaba de eso, que le había comentado que tenía un hijo y esas cosas. Y después, me encantaría hablar con más sobrevivientes, que, que pudieran contarme algo más, pero este, había quedado como un stand-by todo, ahora con la película como que volvió ese péndulo que te decía yo, el péndulo me había llevado fuera, y ahora con la película el péndulo volvió y me quise saber más cosas, la película me trajo de nuevo al tema. claro. Lo que más se sabe de él es ese episodio, el que acabamos de comentar, y también el tema de que él, como que siendo miembro de las Fuerzas Armadas, trató de tomar el liderazgo sin darse cuenta de que el equipo era un equipo de rugby, que tenía un capitán y Sí, que sí, ellos respondían a la autoridad del capitán, ¿no? sí. ¿Te comentaron un poco más acerca de eso? Sí, Roberto decía eso, así que él quiso como, como tener su liderazgo, pero que no, le duró 5 minutos porque, claro, esto era el equipo de rugby estaba totalmente armado y no lo dejaron en ningún momento ni siquiera llegar a ese lugar, este, pero después se integró, incluso el que me ha contado también que habló con ellos es Emanuel Parga, el actor de mi padre, que él para representarlo habló con todos los sobrevivientes de que le contaran cosas de mi padre. Entonces después Emanuel me dijo a mí las cosas que había hablado, que le habían contado, para que él pudiera interpretarlo, porque incluso hay escenas que mi padre también está hablando con ellos mismo en la montaña, que no salen en la película, porque viste, hay muchas escenas que no salieron después, pero Emanuel me dice que hay escenas en la montaña mismo que participa mi padre en los diálogos, que al final no salió. Mi padre donde más participa ahora es en la película, es en el avión,
durante el trayecto del avión. Pero bueno, lo que le contaban los sobrevivientes es que mi padre hacía actividades y estaba con ellos como uno más. O sea, eso de la parte de que él se sintió mal y desorientado y todo fueron 1 o 2 días al principio. Pero después como que eso mismo se lo corroboraron a él cuando él hablaba para saber nutrirse de cosas de cómo representaron la película. Los sobrevivientes le contaban eso. Claro, yo también digo algo, ¿no? Tu padre de todas maneras fue un valiente en el sentido en que él estuvo en el medio del cockpit, un poco hacia atrás, en el momento del impacto mismo. O sea, eso que se aturdió y todo probablemente ha sido por el golpe y por el impacto emocional también. Y de la ver, también. por supuesto. O sea, pero fíjate que él fue testigo de primera mano del impacto del avión con el banco de nieve, en donde fallece Julio Ferradas y Dante Lagurara queda en agonía. Él queda al centro y termina salvándose. Ese impacto tiene que haber sido duro y valiente para sobreponerse a eso. Y si la avalancha no hubiera sido tan nefasta, probablemente él hoy sería un testigo más, ¿no? Seguramente. Claro, probablemente. Lamentablemente la vida a veces nos da ciertos giros. Pero yo quiero ya ahora irme hacia el lado de las Fuerzas Aéreas. Me comentaste también de que estuviste en una celebración que llevó el nombre de tu padre. Sí, exactamente. Y la Fuerza Aérea, yo te digo, si de ese tema de repente nos vamos un poco más atrás. Yo, cuando ahí en la época que fui a buscar información con Canesa, también fui a la Fuerza Aérea. Fui a la Fuerza Aérea para buscar información de mi padre, si alguien me podía decir algo, si había alguien que hubiera trabajado con él. Llegué ahí a la Fuerza Aérea, entré, y les dije, más o menos cuando tenía esa edad, sí, más o menos cuando fui a la casa de Roberto. Y ahí en la Fuerza Aérea me dijeron que no quedaba nadie de la época esa que pudiera haber trabajado con mi padre, porque estaban todos jubilados, incluso se jubilan un poco más temprano que de edad que lo normal. Ya no trabajaba nadie. Y bueno, ahí no tuve mucho éxito, pero increíblemente un tiempo después estaba trabajando, me llaman al teléfono del trabajo, atiendo, y me dicen, hola Alejandro, y digo, sí, ¿quién habla? Dice, hola, yo soy Hugo, yo era compañero de tu padre en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, y he hecho muchas cosas para contactarte y al fin pude contactarte. No, ahí imagínate, yo quedé pálido, porque era lo que yo estaba buscando y me llegó por ese lado. Bueno, y ahí conocí a Hugo, que él estaba viviendo en Argentina, y él era navegante. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina. Suscríbete, like, comparte, comenta. En cabina con Lucho Quiroz. Y él había ido en el viaje anterior con mi padre a Paraguay. Por eso a mi padre no le tocaba ir a los Andes, porque había ido en el anterior a Paraguay con Hugo, y porque el mecánico no podía ir, le cambió a mi padre fue al de los Andes, pero no debería haber ido. Y Hugo era el navegante, porque en el equipo iba el navegante, el mecánico, los pilotos, y el asistente de bordo. Y bueno, ahí con Hugo fue que conocí también él formaba parte del grupo Reviven, que lo debes de conocer, y con ellos es que fui allá a la cordillera, que me acompañaron ellos, con Hugo y un grupo de estos chicos, y bueno, y Hugo me contó muchas cosas de la Fuerza Aérea, claro, yo quería saber, me preguntabas tú, la Fuerza Aérea, me contó muchas cosas de mi padre en esa época, porque él trabajaba con él, viajaron juntos, me dio una foto de mi padre, que es la última foto que hay de mi padre, la tenía Hugo, la sacaron en el viaje anterior a Paraguay. Me dio la última foto de mi padre, es increíble. Sí, sí. Claro, te refieres al gran Hugo Igenes. Sí, ¿No? exacto, Sí. Hugo Higiene.
Ujú. Bueno, no lo conozco del grupo, de ver que él Claro. participa, es un tipo muy carismático, ¿no? Sí, sí, Se sí, lo ve sí. muy, sí, un gran conocedor hasta donde tengo entendido. Hay personas que me han dado muy buenas referencias de él. No he podido yo contactarlo por distintas formas. Claro, lo tengo en la lista, pero no le he escrito, tengo que reconocer eso, o sea, no es que no me haya contestado ni nada, Sí, pero el grupo Reviven también abre muchas puertas, ¿no? sí, Es sí. una iniciativa extremadamente positiva de Alexis Scarantino, a quien también Sí, hemos entrevistado aquí, y creo de que tiene para mucho más el grupo y que siga para adelante, ¿no? Eh, acompañaron en este viaje, fue increíble, increíble, Ujú. increíble. Alexis a la cabeza, así del grupo. El gringo también que lo conoces, Gringo Volati. sí, exacto. También lo acompañó en ese viaje. Fue increíble. Ujú. De ese viaje en 2007 fue increíble. ¿Y encontraste lo que buscaste en la montaña? Sí, yo creo que sí. Me sentí muy cerca de mi padre ahí cuando fui. Yo creo que fui también con las mejores personas que pude haber ido, porque ellos me contuvieron. Hugo, que había sido amigo de mi padre, pero después el resto de los chicos, un respeto, un acompañamiento me hicieron. Yo me sentí tan bien acompañado con esto que siempre se los agradezco. No los veo casi nunca, pero cuando les escribo siempre les estoy agradeciendo. Les digo yo que siempre que me acompañaron al viaje más importante de mi vida. Y sí, yo me sentí más cerca de mi padre que nunca estando ahí. Lo que lloré en ese lugar, pero lo cerca que me sentí de él fue increíble. Sí, yo creo que me hizo mucho bien ese viaje. ¿La única vez que fuiste a la montaña fue en ese año o Sí, repetiste? no, la única vez en el 2007 fue. ¿Piensas volver en algún momento? Y siempre pienso volver, sí. No se me ha dado, pero seguramente Mm, pueda volver en algún momento. ujú. Bueno, la verdad es que quien te hablan todavía no va. Espero en algún momento ir, que no se me pasen los años. Eh, pero bueno, supongo que eso es un privilegio para las personas, el estar allá. Así Sí, es que no es quiero ir y voy, solamente eso, sino también es porque tienes que ir. O sea, sí, sí, la montaña en algún momento te da la oportunidad. Así sí. es que supongo que también pasará con nosotros y para esto lo digo también como un mensaje para quienes también quieran ir. Sí. Eh, Yo tengo a ¿cuán- mis hijas también que en algún momento me han dicho que capaz que quieren ir, porque es su abuelo que está ahí. Ujú. Mis hijas ahora tienen 18 y 15, pero me han manejado alguna vez que capaz que estaría bueno que vayamos. Así que esa posibilidad puede estar todavía. Dentro de la historia, ¿sientes que hay alguna cosa que no ha cerrado todavía? Que no ha cerrado, no. No, no, que no ha cerrado, no. Yo Ujú, he cerrado muchas cosas, eh, ya te digo, de eso que yo estaba afuera de todo, a mí me sirvió mucho cuando me casé con mi esposa, con Ana, que ella siempre me ayudó a integrarme a la historia, a tratar, es más, cuando yo fui al viaje, ella me apoyó en todo. Mi hija tenía 1 año y medio, mi hija, cuando yo fui al viaje, mi hija tenía la misma edad que tenía yo cuando fue mi padre, 1 año y medio, increíblemente. Y con ella pude integrarme más a la historia, pude cerrar más etapas, porque me ayudó a no alejarme de la historia, sino acercarme para poder cerrar, como decís tú, cerrar temas y cerrar etapas, y que no era bueno alejarse, y con alejarse, porque seguía haciendo lo que venía haciendo mi familia. Entonces ahí como que me ayudó, y después mis hijas también, cuando fueron creciendo, también siempre me ayudan en todo momento a acercarme y cerrar cosas y no escapar y dejarlas abiertas. Sí, han sido fundamentales en esa parte. ujú. Te hice la pregunta porque te veo bastante tranquilo, ¿no? Más allá de lo que me comentaste del tema del libro, que creo que es un tema que también cerramos aquí, pero el asunto es, eh, y yo quería que me respondieras eso un poco para mandar el mensaje, porque digo, en nuestra sociedad mundial, estamos muy llenos de frases y palabras de autoayuda, que la empatía, que etcétera, pero al final nos seguimos maltratando, nos seguimos hiriendo. Sí, Y hay cosas que son profundas, pero yo, como te digo, te veo muy tranquilo.
como que solamente quieres saber un poco más, pero nada más, o sea, no hay una duda, no hay algo que esté punzante No, dentro no, de ti no, mismo. no. Es más, Ujú. yo nunca tuve nada en contra de la historia, porque la gente me ha preguntado qué opinaba de cómo sobrevivieron y todo eso. Yo siempre entendí todo eso, nunca tuve problema, eso siempre me cerró. Yo hubiera hecho lo mismo y nunca me lo cuestioné porque mi padre, si hubiera vuelto conmigo también, hubieran pasado por todo lo que pasaron ellos y ese tipo de cosas que me podían no cerrar por algo, siempre me cerró, no tuve ningún problema con eso, y entiendo totalmente la historia y me ha llevado años el tema de cerrarlo, pero no desde ese punto de vista que algo me quedaba, sino más desde el punto de vista de mi padre mismo, no cosas de la historia. Decir, bueno, está, porque no es lo mismo, no sé si me podrás entender, pero no es lo mismo que tu padre hubiera fallecido en un accidente de tránsito que nunca más queda ahí, y con esto siempre se está hablando, siempre se están diciendo cosas, siempre se están aportando, y siempre está en el aire algo, de repente estás en un grupo, están hablando de eso sin saber que tu padre estuvo ahí, yo tampoco decía, siempre es algo que está como viva la historia, entonces yo lo que tenía más que cerrar era eso, de decir, está, necesito un cierre de aceptarlo, si van a hablar de los Andes y que no me dañe, que eso ya lo tengo que cerrar como si estuvo por ese lado, más de por el lado de algo que no me cerrara la historia, por algo directamente con mi padre, de mi padre y yo, cerrarlo por ese lado de no tenerlo siempre abierto, es como una herida abierta que siempre alguien la está refrescando. Entonces, como que cerrar esa herida, no olvidarme de mi padre ni nada, al contrario, llevarlo siempre en mi corazón, pero no esa herida de que siempre se está hablando y yo abro la herida, no, como que cicatrizó la herida eso. No sé si Pero me logro explicar lo yo que quiero decir. he entendido perfectamente. Y yo creo que la gente que nos está viendo también tiene que haberlo entendido y me parece que redondea a lo que yo quería llegar, ¿no? El hecho de no estar buscándole más preguntas a algo que ya tiene respuestas y que uno tiene que aprender a procesarlas de acuerdo a la madurez que uno tiene también, pero de acuerdo a los hechos. O sea, no es mi contexto, porque esa historia es el contexto y vivieron otras personas, entre ellas tu padre, e hicieron lo que tuvieron que hacer en su momento, Claro, sí, sin duda, ¿no? Así es. sin duda. Pero quería saber algo también, volviendo a la película Viven. Eh, Cuando viste la caracterización que hicieron de tu padre y todo, yo sé que ahora lo entiendes, pero en ese tiempo tuviste otra edad. Y en tu casa también supongo que dijeron cosas. ¿Cómo manejaron esa impresión? No me quiero ir al morbo, quiero irme al hecho de ¿No? cómo procesaron ese hecho de ver a una persona que no era la que Ujú. estuvo en la montaña. Sí, y bueno, te digo, de mi familia, los que vimos la película de Viven fueron mi tía, que es la hermana de mi padre, y yo, digo, separados, no fuimos a ver juntos, pero en diferentes momentos, pero somos los únicos de la familia que la vimos. Mi madre no la quiso ver, mis abuelos tampoco, este, y, y mi tía, bueno, sufrió mucho, por verlo así en la película, en ese estado, y yo después la tranquilicé un poco cuando le dije que había estado con Roberto y me habían dicho que eso de la película no era así, que esa no había sido la actitud de él, porque había cosas en la película Vive que salía como caricaturesco hasta alguna vez, era muy raro. Entonces, yo le dije eso y bueno, eso ahí un poco se tranquilizó, pero no fue un lindo momento en el cine, verlo así, porque vos vas sin saber nada, vas esperando ver algo. Yo, en mi caso, me senté a ver la película esperando, bueno, lo que había esperado siempre, ver algo más de mi padre, y lo veo de esa manera, como que no, me salí del cine como medio perdido, entonces ahí ya fue creo que fue el detonante para decir, tengo que ir a hablar con los sobrevivientes y que me digan realmente esto es así, no es así, ya está. Porque en la tele ya no van a decir más nada, ya esperé años, así que voy directo a ellos y que me digan algo. Y bueno, así fue como, pero sí, mi tía más o menos pasó lo mismo que yo cuando la vio. Claro. Roberto Canessa fue el que más te contó acerca de tu padre porque también fue de los supervivientes el más cercano a él. Uh -huh. Eh,
¿Qué fue lo más importante que te quedó de lo que te dijo Roberto Canessa acerca de tu padre? No, lo que más que me quedó fue cuando le dijo que le contaba que tenía un hijo de un chico que lo estaba esperando, que él me tenía presente ahí, sí, que escucharlo decir eso, claro, fue lo más fuerte y lo que me quedó más, fue cuando me dijo eso, claro, sí, quería largarme a llorar ahí, pero fue lo que más me quedó grabado, que mi padre me tenía, no era que estaba loco y no se acordaba de mí, sino que estaba cuerdo y se acordaba y me extrañaba y quería volver a estar conmigo. Porque yo Sí, tenía el miedo de pues que él estuviera loco, como en la película, y ni siquiera se acordara de mí, por ejemplo. Pero no era bueno, así. para un padre los hijos son lo más importante. Así es. Es la verdad, ¿no? Es lo que nos toca, ¿no? Sin duda. Dejamos de ser nosotros mismos. Algo así. Bueno, ¿cómo te llevas con tus hijos? ¿Cómo va eso? ¿Sientes que de alguna manera transmites algo de tu padre en el modo de llevarlos? Digo, tú no lo has conocido, pero te han contado cómo fue. Sí, sí. ¿Qué encuentras de él en ti cuando estás con ellos? Yo creo que sí, siempre he tratado de transmitir ese amor que mi padre tenía y me transmitió solamente 1 año y medio, pero todos me lo cuentan como era. Yo hay cosas que me las han contado tanto que ya me las imagino como que la tengo en mi memoria, cosa que no es, pero me la han contado tanto cuando yo era chico de algunas cosas. Y bueno, yo espero que con mis hijas también haber transmitido eso y ser un buen padre. Yo tengo una muy buena relación con ellas y todos en la familia tenemos una muy buena relación. Nos llevamos muy bien. Claro. Bueno, tú sabes muy bien ya por experiencia propia que en 1 año y medio, 2, es mucho, ¿eh? Los bebés no se acuerdan, ¿no? Nosotros humanos no tenemos capacidad de memoria sino hasta después de los años. En ese tiempo pasan muchas cosas y lo que uno siente es una cosa enorme que no nos cabe en el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Así es que lo que él sintió, yo pienso de que donde quiera que esté, lo mantiene, ¿no? Yo creo que debes sentirse orgulloso de ti, ¿no? Yo no me pongo en otra posición. No quiero ni entrar en polémica con este tema de las creencias ni nada, solamente decir Uh-huh. que al conocerte, al tratarte, etcétera, pues me pongo en el lugar de encontrar una buena persona y que has crecido con la memoria de alguien que has construido en ti mismo a través de testimonios y que más allá de eso también te pareces un montón físicamente, fisionómicamente, y que de alguna forma el ADN es impresionante y nos lleva a cumplir legados sin darnos cuenta, ¿no? Así es que yo al menos espero lo mejor para ti y tu familia. Y ojalá que Gracias. también retomen ustedes y los supervivientes la relación que estaban construyendo. Uh-huh. Me gustaría de repente recordar, que nos recuerdes eh, lo mejor de Roberto Canessa en ese tiempo en el que hasta se fueron a la estancia de Bobby François. Eh, ¿Qué encontraste en él dentro de su personalidad, dentro de ese gran corazón que todos dicen que él tiene? Y no lo digo con una cuestión figurativa, sino que la verdad es que con quien yo haya conversado sobre él me hablan del enorme corazón que tiene y lo que yo he tratado con él, que es muy poco, pero lo he tratado también, lo he encontrado así, fíjate, él transmite muchas cosas, pero estamos hablando también de hace varios años atrás. ¿Con qué te quedas? No, esa época fue el puente de yo saber realmente algo palpable de mi padre en esos días. Antes de eso yo no sabía nada, porque yo sabía cosas de mi padre que me habían contado antes del accidente. Pero los 16 días eran para mí una nebulosa. No sabía nada de lo que había pasado ahí. Sabía que había estado 16 días vivo y yo pensaba, 16 días es una cantidad para estar con un grupo de personas en esas circunstancias. No son 2 minutos, son 16 días, una cantidad. Entonces, pero Roberto en esa época me abrió las puertas de su casa sin dudarlo. Cuando lo llamé me dijo, venite al fin de semana siguiente. Fui y me presentó a la esposa, Laura, me trató bárbaro, los hijos, que eran chiquitos, ahí ya han de estar gigantes, pero todos me trataron muy bien. Roberto, imagínate, me llevó a la casa de Bobby en Tacuarembó,
me llevó a la fiesta, o sea, unos recuerdos bárbaros tengo ahí. Eso es lo que me hubiera gustado, pero después de eso ya te digo, como yo cuando pasó lo del libro, pensaba que iba a encontrarme con el Roberto ese de siempre, y no, fue una cosa más distante, entonces como que ahí fue donde empezaron a bajar los niveles de contacto, digamos. Pero yo me quedo con el Roberto que me dijo las cosas de mi padre que yo necesitaba escuchar, que necesitaba eso, saber, confirmar que mi padre sí se acordaba de mí, que mi padre estuvo, no estaba loco todo el tiempo, que fueron 2 días que estuvo, que no sabía bien dónde estaba y después se le fue. O sea, me quedo con eso, de que a mí me sirvió mucho y estoy muy agradecido en esa parte. A mí me trataron siempre, siempre bien, me recibieron ahí en la familia, yo te digo, todos me contaron, me llevaron, y no sé, ahora, con el tema, ya te digo, con la película de ahora, me vino todo el tema de querer saber más. Yo había como dejado, pero ahora quiero saber más y bueno, está. He visto si me puedo contactar con algún otro sobreviviente para ver si me puede contar algo más, pero yo me quedo con eso de que me trataron muy bien y me lograron un poco de luz sobre esos 16 días que yo lo veía como una nebulosa. Eso yo me quedo con eso sin duda, sin duda. Y en retrospectiva, y si tuvieras la posibilidad de hablar con tu padre en algún momento, ¿qué le dirías? ¿Misión cumplida o le dirías otra cosa más? ¿Qué le diría? Le diría que espero que esté orgulloso de mí, de lo que pude hacer en la vida, con la familia que tengo y lo que he logrado en la vida. Le diría eso, que espero que esté orgulloso y que siempre está en mi corazón. Parece mentira, pero con una sola palabra las cosas terminan siendo distintas, ¿no? Nosotros esperamos que nuestros hijos sean felices solamente, ¿verdad? Pero nosotros como hijos esperamos el orgullo paterno, ¿verdad? Son cosas que parecen distintas, pero están relacionadas con la felicidad también. Así es que creo que al final deseamos lo mismo, ¿no? Sí, Así sí. es que, pero qué genial que en lugar de dar un discurso, solo necesitas una sola palabra, ¿no? Que se sienta orgulloso. Yo te lo dije hace minutos, yo creo que sí, no tengo la menor duda. Y reitero, espero lo mejor para ti. Sé que hay personas que están viendo la entrevista y van a decir, ¿por qué no le preguntó tal cosa? ¿Por qué no tal otra? Pero yo no quiero invadirte, no quiero invadirte. Quiero que esto quede como una conversación, quiero que esto quede como un testimonio y, y que de repente esto de acá quede también en la memoria, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en el que, así como cuando comenzamos y te pregunté cuál es tu papel en la historia, termine siendo lo mismo que ese inicio, ¿no? Tu papel en la historia. A través de tu padre, sí, por supuesto, pero tu papel en la historia. Esa es la idea. No quiero llegar más allá tampoco, ¿no? Porque es tu vida, es tu intimidad y también son tus sentimientos. No se puede jugar con eso. Muchas gracias. No, a ti más bien, Alejandro, te agradezco todo este tiempo que nos has brindado. Ojalá pudiéramos conversar más adelante. De repente se puede Sí. dar. Me pareces una muy buena persona. Igualmente. Y ojalá pues Gracias. también, no, y digo, y ojalá, espero de verdad, que con el tiempo podamos forjar una amistad. Esperemos que sí. Somos casi contemporáneos, eres un poco Sí, mayor sí. que yo nada más, pero estamos por ahí. ¿Eh? Sí, sí. Y encuentro mucha nobleza en ti. No se encuentra eso hoy en día con tanta facilidad. Bueno, muchas gracias. A la orden, cuando quieras charlar, no hay problema. Excelente. Alejandro, muchísimas gracias. Y no te pido que des un último mensaje ni nada, porque creo que todo lo que se ha dicho es lo que se tenía que decir. Solamente me gustaría, te digo, así solamente esto va para finalizar, que si en algún momento se da que yo vaya a la montaña, ojalá podamos ir juntos. Espero que se pueda dar. Bueno, ojalá ¿Sí? que sí. Ojalá Sí, que se pues, pueda. ojalá que sí. Cuídate bastante, lo mejor para ti. Bueno, igualmente, un abrazo grande.
Gracias, el abrazo doble para ti. Alejandro Roque con nosotros, como un invitado muy especial en este espacio.